Ingeniería en Transporte. Les agradecemos por estar con nosotros en esta entrevista titulada Desarrollo de la electromovilidad en México, donde contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Alvarado Hernández, quien es gerente comercial en Volvo para México y América Latina. Me presento, soy Abril Cruz y me encuentro con mi compañera Alexa Montes. Ambas somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Transporte y miembros de la CEIT. Y es un placer para nosotros estar como moderadoras de este evento. Comunidad Politécnica, profesores, compañeros e invitados. Los invitamos a que conservemos el orden para lograr una mejor experiencia. Y les recordamos que si surge una pregunta durante el desarrollo de la entrevista, alcen su mano y nuestros compañeros acudirán a ustedes. Antes de comenzar, le doy la bienvenida a ingeniero Eduardo y, si me permite, leeré un poco sobre su trayectoria. El ingeniero Eduardo es graduado de la UNAM como administrador de empresas, cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas referentes de la industria de energía y electromovilidad, como es Circutor, ABB México y WEG México. Ha participado en el desarrollo de planes estratégicos de eficiencia energética, calidad de la energía y movilidad eléctrica en España, y también es parte del grupo de trabajo para la electrificación del transporte para la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Impulso Económico Global en México. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí y, sin más que agregar, le otorgo la palabra a mi compañera Alexa para comenzar con las preguntas correspondientes del evento. Sí. Antes de comenzar, me gustaría saber si el ingeniero gusta decir unas palabras o algo. Claro que sí, muchas gracias. Ante todo, me siento muy honrado de poder compartir con ustedes toda la experiencia que tenemos dentro de los grupos de trabajo de electromovilidad. Estar aquí, precisamente en el Instituto Politécnico Nacional, es un gran orgullo, porque sabemos que de aquí vienen las nuevas generaciones de ingenieros que deben de estar especializados en todo este tipo de temas. Conforme vaya avanzando la plática, nos estaremos conociendo y, tal cual como lo mencionó Abril, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en levantar la mano conforme el orden lo han comentado, para poder hacer una interacción muy amena. De antemano, muchísimas gracias. Sí, también les recordamos que si participan les tenemos unas pequeñas sorpresas, así para que se animen. Comenzaremos con la primera pregunta, y esta dice: ¿en qué año se comienza a incursionar en el empleo de la electricidad como fuente de alimentación para impulsar vehículos? Ok, vámonos a la parte de antecedentes históricos. Al día de hoy, el tema de la electromovilidad es un tema que se ve muy reciente. Se ve que con las nuevas tecnologías de electromovilidad está teniendo un auge de hace pocos años. Pocos años referimos tal vez unos 10, 15 años, pero no es así. Los principios de la electromovilidad vienen desde el siglo pasado, para ser exactos, en el año de 1894. Tenemos un primer vehículo eléctrico que se llamó Electrovolt, precisamente. Ese vehículo eléctrico era precisamente con una autonomía en ese entonces de no más allá de unos 50 kilómetros, y su tecnología era una batería, y esa batería era difícil de cargar directo en el vehículo, y utilizaban una pequeña grúa, una gruita con un sistema de poleas para poder quitarla y poder colocar una nueva batería. Bueno, no una nueva batería, una batería cargada. Y fue a partir de ahí que hizo la electromovilidad sus primeros intentos con este tipo de vehículos. Ok, gracias por la respuesta. La segunda dice: ¿por qué ha tardado tanto en ser una fuente de energía rentable? Bueno, situándonos en la parte histórica que acabamos de mencionar, pudo haber tenido mucho más auge desde hace muchísimos años la electromovilidad, pero esto fue, vamos a ponerlo así, limitado
porque desde el año de 1854, con los primeros pozos que hubo de petróleo, había un coronel Drake, que precisamente impulsó muchísimo este tipo de industria, y en asociación con Henry Ford crearon el primer motor, el motor para el Ford T, que fue el primer vehículo de combustión. Entonces, a partir de ese momento se dieron cuenta que era mucho más práctico utilizar un vehículo de combustión que un vehículo eléctrico. Entonces, dándose esas prioridades, la energía eléctrica fue teniendo un rezago. Hasta apenas hace unos años, cuando la situación, vamos a ponerlo a nivel mundial, se empieza a tornar un poco crítica respecto a todos los problemas de gases de efecto invernadero, con todos los problemas de contaminación, es cuando voltean a ver nuevamente al vehículo eléctrico. Pero bajo ese contexto histórico, nos damos cuenta que existió una franja bastante amplia en la cual no hubo un desarrollo eléctrico, y con ello precisamente no hubo un desarrollo tampoco de unas energías diferentes que no sea la de combustión. Entonces fue por eso. ¿Cómo es que se produce la energía para recargar estas baterías? Ok. Como saben ustedes, el vehículo eléctrico, la parte fundamental es una batería, que en este momento es una batería de ion litio, y la energía cómo se genera la energía es de la manera que todavía conocemos hasta ahora. Es por medio de las redes de transmisión que utiliza Comisión Federal de Electricidad, y esto es a través de generación de combustibles fósiles. Desafortunadamente, mucha de la energía que se genera es a través de combustibles fósiles. Entonces, tenemos prácticamente más del 90% de energía generada por este medio, y el 10% restante es generada a través de parques fotovoltaicos, es generada también a través de parques eólicos. El diferencial es que tanto parques eólicos como parques fotovoltaicos son administrados por iniciativa privada. Prácticamente la mayor parte de estos parques es iniciativa privada, y existe ahorita ese rezago porque no hay una legislación que pudiera avanzar de una manera mucho más rápida para ir a energías renovables. Desafortunadamente en este momento es más a través de combustibles fósiles o bien quema de carbón. Existen grandes yacimientos de carbón todavía en México, que son los que están aprovechando, por ejemplo, para todo lo que es la zona norte, y de ahí es de donde están generando mucha de la energía para todo lo que es la parte de movilidad eléctrica. Y bueno, no solamente para movilidad eléctrica, sino precisamente para cualquier lugar donde requiera iluminarse, cualquier lugar donde requiera uso de la electricidad, es de ahí donde se está trayendo. Vale, y ya que nos platica de cómo están conformadas las baterías, el modelo más sencillo, ¿cuántas ocupa? El modelo más sencillo, bueno, es que va a depender mucho el tamaño de la batería. Muchas veces pensamos que puede ser una batería como lo es una Duracell que conocemos, que una batería cuadrada y que tiene 2 polos de salida nada más, pero no. Convencionalmente tenemos baterías que son pequeños cilindros que se colocan en la parte baja del vehículo, y todos ellos van interconectados, y toda esa interconexión de pequeñas celdas nos va a dar una capacidad de una batería. La batería convencional prácticamente tiene un tamaño de 30 kilowatts, y de ahí vamos hacia arriba. Tenemos baterías ya de 50, de 70, inclusive baterías arriba de 300 kilowatts, que son las que se están utilizando ahora, y va a depender el modelo de batería que requieran para también definir una autonomía del vehículo. ¿Qué autonomía nos permite cada batería? Por eso no mencioné más allá la autonomía. Ok, bueno, tenemos coches convencionales como puede ser el Nissan Leaf, que tiene una batería aproximadamente de unos 33 kilowatts, y esa batería te está dando una autonomía aproximadamente de unos
350 a 400 kilómetros de autonomía. Tenemos vehículos como puede ser la serie Jack, que tiene una batería más pequeña y te da una autonomía de 300 kilómetros. La mayoría de estos vehículos son vehículos considerados metropolitanos, es decir, son vehículos para recorridos cortos de una ciudad, recorridos que realmente te permitan hacer de unos 50 a 100 kilómetros diarios para que al tercer día puedas volver a cargar. Asimismo, existen baterías que son de 300 kilowatts, pero esas baterías ya son destinadas más para transporte, es decir, camiones eléctricos, como pueden ser camiones de unidades de reparto de Coca-Cola, camiones de reparto para lo que es Bimbo. Todos ellos manejan este tipo de baterías también con autonomías similares. Entonces, tenemos autos, por ejemplo, el Mach-E de Ford, que te da una autonomía superior a los 450 kilómetros, el Porsche, que te está dando también una autonomía aproximadamente superior a los 450 kilómetros, que es prácticamente tener un coche para que puedas recorrer de una ciudad a otra. Y conforme va avanzando el tiempo, vamos a tener mayores autonomías con baterías tal vez un poco más compactas. Y con la infraestructura que contamos aquí en México, ¿cuál es el tiempo promedio de recarga de las baterías? Ok, el tiempo promedio de recarga de las baterías va a depender mucho de lo que acabamos de hablar, del tamaño de la batería. Yo, por ejemplo, puedo tener un vehículo eléctrico con una batería de 20 kilowatts, pero tengo un cargador a 5 kilowatts, que es lo que está suministrando. Es decir, un cargador de 5 kilowatts para un vehículo de 20 te va a cargar el vehículo en 4 horas. Ahora bien, la parte normal que hay para todo lo que es infraestructura de recarga de vehículo eléctrico es pensando que el vehículo pueda estar en el domicilio cargando en la noche. Prácticamente el cálculo que tenemos de tiempos de carga para vehículos utilitarios, vehículos domésticos, son prácticamente entre 5 y 6 horas lo que sería su carga. Y existen, por ejemplo, otros tipos de tecnologías, con lo cual nos va a permitir precisamente hacer unas cargas más rápidas. Precisamente son cargadores rápidos que va a permitir cargar vehículos en tiempos menores a 30 minutos. Entonces ya hay tecnología para tiempos menores. ¿Qué tan común es emplear combustibles fósiles para la recarga de las baterías? Bueno, tal cual como lo mencionamos hace un momento, la generación de electricidad en este momento es a través de combustibles fósiles. Tenemos desafortunadamente mucha dependencia hacia los combustibles fósiles, pero ya existen empresas que su recarga de vehículo eléctrico lo hacen a través de energías alternativas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, que tiene sus parques eólicos con los cuales hace el suministro de energía precisamente para todos sus vehículos eléctricos. Tenemos el caso, por ejemplo, también de Bimbo, que toda la recarga de sus flota vehicular eléctrica es a través de sus parques eólicos. Tenemos casos también de empresas que tienen ya paneles fotovoltaicos que pueden hacer su recarga a través de este tipo de paneles. Entonces, vamos avanzando precisamente a todo esto. Desafortunadamente, aún estamos dependiendo mucho de todo lo que son los combustibles fósiles. Vale, y hablando de los parques eólicos que nos menciona, ¿cuál es la dimensión promedio de una hélice eólica para poder producir energía que recargue la batería y el tiempo promedio? Wow, esa sí es una muy buena pregunta. Mira, como saben, los parques eólicos utilizan todo lo que son turbinas, todo lo que son aerogeneradores. Realmente, tomando como ejemplo el caso de Bimbo, en su parque eólico que está en Oaxaca, Tehuantepec, Oaxaca, tiene 45 aerogeneradores. Esos 45 aerogeneradores están produciendo, son 60 aerogeneradores, están produciendo 90 megawatts de potencia. Y esos 90 megawatts da para precisamente tener una recarga de vehículos de aproximadamente 2,000 unidades.
Esas 2.000 unidades están electrificadas totalmente por aerogeneradores y ahí lo que hacen es generan la electricidad desde lo que es Tehuantepec, Oaxaca, sí me parece que es Tehuantepec, Oaxaca, utilizan las líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad y la trasladan a todo lo que son sus centros de distribución. De igual manera lo hace Grupo FEMSA, que utilizan todo lo que son sus parques eólicos y sus parques fotovoltaicos para de ahí destinarlos a todo lo que son sus tiendas OXXO. Una buena parte son para sus tiendas OXXO, otra parte también son para su flota vehicular. Entonces, definitivamente la generación de electricidad a través de aerogeneradores no solamente es para todo lo que es la recarga de vehículo eléctrico, sino también son para muchas de sus áreas de producción, muchas de sus áreas de iluminación dentro de sus industrias, de sus empresas. He llegado yo a ver, por ejemplo, recibos por parte de FEMSA y vemos realmente que el consumo energético que tienen es muy bajo debido a todo lo que ellos generan en sus parques eólicos. Entonces, pudiéramos tener esa proporción respecto a lo que es la generación a través de parques eólicos con toda lo que es su flotilla eléctrica. Pero es un poco complicado llegar a un punto así, de decir, con un aerogenerador puedes suministrar energía a tantos vehículos eléctricos. Me gustaría volver esto un poquito más dinámico, así que si alguno tiene una pregunta, puede alzar su mano. Ya saben que les traemos sorpresas, si se animan. Sí. ¿Algún chico que me apoye como moderador? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es referente a, ahorita acaba de mencionar que de preferencia es dejar el vehículo de noche, cargándolo en casa. ¿Cuánto se necesitaría de dinero para que sea, digamos, rentable, a diferencia de que sea un cargado en gasolina, más o menos? Ok, mira, para poder tener tú un punto de carga eléctrico en casa y que te convenga, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tú tienes tu toma de luz convencional, tienes tu medidor convencional. Para evitar que si conectas tu vehículo eléctrico a tu casa, te incremente la demanda de tu casa, se menciona así. Tú tienes una demanda normal en tu casa y si conectas un vehículo eléctrico te va a hacer un consumo de alta demanda. Eso va a quitarle realmente todo lo que es la bondad de un vehículo eléctrico. Lo que hacemos es lo siguiente, hacemos un contrato ante Comisión Federal de Electricidad para tener un segundo cargador y este segundo cargador va a estar dedicado exclusivamente al vehículo eléctrico. Ya teniendo esta diferencia del cargador y tu medidor destinado hacia el vehículo eléctrico, el monto estimado que es de precio por cargar tu vehículo eléctrico prácticamente es el 40% del valor que pudiera ser en gasolina. Es decir, por cada 1,000 pesos de gasolina que tú le pones a un vehículo eléctrico, lo que tú pagas de luz aproximadamente son cerca de 400 pesos. Es eso. Y como ejemplo, por ejemplo, los puntos de carga que tiene Tesla. Los puntos de carga que tiene Tesla son puntos de carga donde ellos están cobrando. La carga de un auto en un punto de carga Tesla sale aproximadamente en 400 o 500 pesos. Todo va a depender del tamaño de la batería. Entonces, te podría decir que bajo esta lógica conviene tener un punto de carga para poder tener ese beneficio de que te cueste prácticamente un 40%. Entonces, es eso, porque si no estarías metiéndole muchísimo más corriente a tu casa y se va a una tarifa de alto consumo. Buenas tardes.
tengo entendido que uno de los puntos más importantes del desarrollo de estos vehículos es por el medio ambiente. Entonces, si empieza el movimiento para vehículos de 3, 4 pasajeros, ¿no sería prudente que se dé para algo más, como un poco, ya no transporte de carga pesado, ¿no? Pero sí puede ser de pasajeros de un punto a otro? Y esos vehículos ahorita son los que más contaminan. Entonces, ¿no sería también prudente como empezar esa iniciativa con vehículos un poquito más grandes? Ok, mira, la iniciativa ya existe, inclusive lo que es aquí en la Ciudad de México, tenemos el ejemplo de lo que es el Metrobús, donde ya existen vehículos, camiones eléctricos articulados. Estos camiones eléctricos articulados son de la primera generación, fue a través de la marca, me parece que fue Volvo, que fueron los primeros camiones eléctricos. Estos camiones eléctricos funcionan de tal manera que tienen un punto de carga, y ese punto de carga es hasta 350 kilowatts, y el camión va, hace su recorrido y llega a su patio, y ahí es donde lo recargan. En la siguiente etapa, también aquí en la Ciudad de México, ya existen más camiones articulados eléctricos. Lo que hacen es, generan un patio de carga para los camiones, para que estén en constante movimiento. Ya existen esas iniciativas, ya existen inclusive también a través de otras empresas, me parece que se llama la empresa Sky, que tiene ya camiones pequeñas camionetitas tipo las Urban, que hacen traslado de pasajeros de aproximadamente unas 13, 14 personas. Ya existe esa parte. Y existen planes muy, muy fuertes de lo que es, por ejemplo, transporte de taxis. Ya existen transportes de taxis y los hemos visto. Por ejemplo, ven un taxi de la marca Vemo, es un taxi eléctrico 100%. Tenemos otro que es los Nissan Leaf como taxis, que también ya son de taxis eléctricos. Y hay, ya para otro tipo de mercado, tenemos, por ejemplo, taxis Tesla, que también son eléctricos. Entonces, existe ya esa oferta para tener un medio de transporte mucho más amigable con el medio ambiente. En Monterrey en este momento hay un proyecto, el cual precisamente también estamos hablando y va a llegar a cerca de 100 camiones precisamente eléctricos. Entonces, estamos avanzando, estamos teniendo pasos muy, muy firmes. Existe una hoja de ruta trazada precisamente también por el gobierno para generar precisamente todas las acciones para poder hacer una electrificación más masiva. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿piensa que en México es rentable tener un automóvil eléctrico y por qué? No te escuché bien. ¿Piensa que en México es rentable tener un automóvil eléctrico y por qué? ¿Rentable tener un vehículo eléctrico? No te entendí lo último. ¿Piensa que en México es rentable tener un automóvil eléctrico y por qué? Ah, ok. Mira, sí es rentable. ¿Y por qué te lo digo? Porque en este punto y en este momento, para la industria, vamos a poner el caso de la industria, es mucho más rentable tener un vehículo eléctrico, porque sí ayuda a la mitigación de gases de efecto invernadero. 2, porque los gastos que ellos tienen de gasolina se bajan considerablemente, y más porque sus vehículos están todo el día de arriba abajo. Te doy los casos, por ejemplo, de Amazon, te doy los casos, por ejemplo, de Mercado Libre, de 99 minutos, que ya tienen flota eléctrica. Te doy los casos, por ejemplo, de empresas de distribución, como puede ser British American Tobacco, que ya tiene su flotilla eléctrica. Es rentable para ellos, porque a final de cuentas no solamente lo ven desde el punto de vista económico, que ya no gastan tanto en lo que es combustible, también lo ven desde el punto de vista ecológico, para poder ayudar a mitigar
toda esta parte de gases de efecto invernadero. Ahora bien, para lo que es uso residencial, lo que es el vehículo de casa, el vehículo de la casa también es rentable porque a final de cuentas, cuando tú tienes un vehículo y te dicen, ¿sabes qué? Por cada 1,000 pesos de combustible va a ser lo equivalente a 400 en energía eléctrica, a primera vista es algo muy atractivo. ¿Qué es lo siguiente? Son vehículos eléctricos que en este momento, bajo legislación, no pagan, por ejemplo, verificación. Sí tienes que ir al verificentro y te van a dar tu engomado. Te van a dar un engomado verde, pero no tiene costo. A diferencia de cuando haces la verificación de un vehículo convencional, que te vale alrededor de los 700 pesos una verificación y lo tienes que hacer cada 6 meses. Aquí el vehículo eléctrico puro, haces la verificación una vez y ya no más. Ya no vuelves a hacer otra verificación. Tiene también, por ejemplo, incentivos fiscales como puede ser el ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, que no lo pagas. Tienen también esa parte de que hay lugares preferenciales para carga de vehículo eléctrico en centros comerciales. Creo que la mayoría los hemos visto, que cuando vamos a un centro comercial vemos un punto de carga muy cercano a un acceso. Entonces, tenemos esa parte también que va haciendo que sea mucho más práctico, mucho más fácil tener esas bondades de un vehículo eléctrico. Entonces, sí es rentable desde un punto de vista económico, pero también es rentable desde un punto de vista ecológico, porque realmente no emites gases de efecto invernadero. La parte del CO2 no existe, porque no hay dentro del vehículo ninguna parte que tenga que estar haciendo fricción, que tenga aceite, que tenga algún chispazo para que realmente trabaje. El vehículo eléctrico como tal, el mantenimiento es un mantenimiento que prácticamente lo único que te van a revisar de inicio es cómo está tu sistema de frenos, cómo están las llantas, que le rellenen el anticongelante y todo eso. Entonces se baja también considerablemente los mantenimientos de un vehículo. El mantenimiento promedio de un vehículo eléctrico está aproximadamente en agencia, aproximadamente en unos 2,000 pesos. Y el mantenimiento de un vehículo convencional, y va a depender el modelo, puede ir hasta arriba de los 3, 4, 5 mil pesos, y luego te van a decir, dependiendo el kilometraje, si son 10,000 kilómetros te cuesta tanto, 20,000 kilómetros te cuesta tanto, y ya hay que hacer revisión de tal punto, de tal punto y de tal punto. Entonces se va incrementando. Entonces esa es la parte también de beneficio de un vehículo eléctrico. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que sucede con las baterías una vez que termina su vida útil? Ok. Las baterías es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabemos que todo tiene un ciclo. Las baterías habitualmente tienen un ciclo si no de vida, sí de degradación, que va aproximadamente hacia 8 años, cuando ya empieza a verse una degradación en el sentido de que ya no te va a dar un 100%, te va a dar prácticamente un 85% de lo que es la potencia que te puede dar una batería. Entonces, ese 85% va a representar que en lugar de 300 kilómetros puedes estar tú recorriendo 260, 270 kilómetros. Pueden seguir siendo útiles las baterías. El problema es cuando ya llegas a una autonomía que ya es menor de 50%, entonces sí, ya empieza ahí a tener ya vas a tener tú una inconformidad, porque vas a tener que cargarlo más en más ocasiones, pero realmente no es algo que pudiera verse como un problema, porque ya hay soluciones para las baterías, ya hay soluciones para esa segunda vida de las baterías, y eso puede ser desde algún banco de baterías, puede ser inclusive para que se utilice para ponerlos en algún punto de carga como respaldo, algo así. Entonces, y además ten en cuenta que, por ejemplo, la parte más cara de un vehículo es la batería.
Y si tienes una batería que tiene un ciclo de vida de 10 años, al cabo de 10 años, ¿tú qué preferirías? ¿Cambiar tu coche o cambiar la batería? Cuando la batería te vale prácticamente el 60% del valor del coche. ¿A qué te vas tú? Sí, bueno, me refería más a cuando ya no funciona. ¿Qué es lo que sucede después de eso? Bueno, lo que sucede después de eso es se quitan las baterías de los vehículos y sí se les da una segunda vida. La segunda vida es hacer bancos de baterías. Es decir, las colocamos en un armario, en un gabinete, siguen funcionando como una batería convencional. Tal vez no te va a dar todo el porcentaje, pero sí al menos te va a servir para resguardo de baterías, y de ahí esa batería la puedes utilizar no solamente para el vehículo eléctrico, lo utilizas, por ejemplo, para alimentar tu casa. Puede existir la solución de paneles solares conectados a tu banco de baterías, y de ese banco de baterías suministres la energía para tu casa o para el vehículo. Entonces, ahí es esa segunda función. Y si todavía nos ponemos más exigentes y me dicen, es que ya después, ¿qué va a pasar cuando realmente no sirvan? Bueno, cuando ya no sirven las baterías, ya existen empresas especializadas que las retiran, y lo que hacen es, mediante procesos químicos, todavía hacen la separación de los elementos para volver a utilizarlos. Entonces, ya existen. Aquí en México existen pocas empresas que lo estén haciendo, pero nos vamos a otros países, como puede ser los países del norte de Europa. Noruega, que tiene más del 90% de su parque vehicular electrificado, tienen precisamente empresas que se dedican a eso, a sustituir, a quitar las baterías para darles el uso de bancos, o el uso de separar todos los materiales para destinarlos a otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? No sé, generación de baterías menores, ya no para las capacidades de vehículos, pero sí para otros usos. Hay estudios tecnológicos que demuestran que el país tenga el potencial para absorber el aumento de energía, o necesitaríamos una inversión de por medio. Mira, para todo lo que es generación de electricidad, siempre se va a necesitar una inversión. Ese tipo de generación de electricidad nos va a llevar a saber qué tipo de energía queremos, con qué tipo de energía queremos contar hacia el futuro y la forma en cómo la vamos a generar. La generación de la energía es, desafortunadamente, como lo he mencionado, por medio ahorita de combustibles fósiles, por medio de carbón. Para generar esa infraestructura, el gobierno tendría que hacer nuevas plantas generadoras de energía, que en este momento me parece que no existe un proyecto que esté vigente para generarla. Entonces, queda de mano de generar la energía a través de parques fotovoltaicos o parques eólicos. Pero al momento de que generas tú un medio para poder generar electricidad, debes de pensar la manera en cómo la vas a trasladar a donde lo quieres. Es decir, tendremos que involucrar en este momento a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía, para poner la infraestructura en conjunto de lo que son torres de transmisión y distribución, desde el punto de origen hasta el punto destino. Es decir, lo que hizo precisamente Bimbo con sus parques eólicos. Generó los parques eólicos y utilizó la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad para llevarlos hasta los sitios que los necesitaban. Si hay lugares donde se genera la energía, pero no hay una infraestructura, hay que pensar precisamente en generar toda esta parte de torres de transmisión y de distribución, que al momento cae de parte del gobierno para que genere esta infraestructura. Pero ya existe una hoja de ruta. Esta hoja de ruta es precisamente hablando de todo lo que es la infraestructura de electrificación, que va a ser precisamente generar toda esta parte de infraestructura
para poder suministrar energía eléctrica, y no solamente para vehículos eléctricos, sino para el uso cotidiano que tenemos. Buenas tardes. A lo que entiendo, como que la parte de la energía eólica es como de lo más escaso que hay, y sé que también para uno colocar el parque eólico es como, tienen que haber ciertos rubros del espacio, pero ¿por qué no es tan costeable o por qué no le existe tanto? Y si habría como posibilidad de expandir estos parques eólicos. Ok, mira, para poder tener un parque eólico debemos de tener primero viento. Y hay zonas privilegiadas en México donde tienen grandes cantidades de viento, como puede ser las zonas del Istmo de Tehuantepec, como puede ser la zona, por ejemplo, de Baja California, y algunas zonas, por ejemplo, de lo que es la península de Yucatán. El detalle es que las inversiones son muy grandes en este momento y no existen algunos incentivos para poder tener parques eólicos de gran capacidad. Ahorita lo que se hace precisamente es la iniciativa privada es la que está generando parques eólicos. Entonces, pero para eso necesita tener también permisos de gobierno, y actualmente no existen autorización de nuevos parques. ¿Deberían de hacerse? Sí, deberían de hacerse. ¿Es una solución? Sí, es una solución, y es una solución muy buena. Pero no existe ahorita unos permisos por parte del gobierno para poder poner este tipo de infraestructura, aún siendo privados. ¿Por qué? Porque la parte de la comercialización y distribución y cobro de la energía se hace a través de un ente de gobierno, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso debemos de tener los permisos para poder hacer una generación de energía a esos tamaños, como lo es un parque eólico, como lo es un parque fotovoltaico. No es lo mismo cuando son, por ejemplo, celdas solares para casa, porque estás tú generando energía para tu domicilio. Para esa parte sí, porque a final de cuentas lo único que genera son 4 kilowatts a lo mejor, y es lo suficiente para poner un punto de carga menor y para poder suministrar energía a tu casa. Entonces, es por eso, sobre todo, es parte de restricciones todavía de permisos. Creo que había otra. Sí. Sí, allá. Tengo 2 preguntas. ¿Qué tipo de enchufes ustedes utilizan? Y en caso de un incendio de un auto eléctrico, ¿qué sistema de seguridad tienen ustedes en sus cargadores? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tipo de enchufe utilizamos? Vamos a la parte de la norma y de la estandarización. Aquí en México aún no se tiene una normatividad de conectores para vehículos eléctricos. Es decir, podemos tener en este momento en el mercado muchos conectores para vehículos eléctricos, pero solamente hay en este momento 4 tipos de conectores que son reconocidos a nivel internacional. Tenemos el conector tipo 1, que es conector para lo que son vehículos de fabricación americana, y por la posición geográfica que tenemos se conoce como conector universal para todo lo que es esta zona, pero es prácticamente para vehículos fabricados en América. Tenemos el conector tipo 2, o es el conector para vehículos que se fabrican en Europa. Entonces, ellos traen también su propio tipo de conector. También existe el conector para vehículos chinos, que es un conector tipo GBT, se le conoce GBT, que es precisamente para este tipo de vehículos, como puede ser, por ejemplo, la flota de vehículos Wemo, son vehículos BYD, y esos vehículos BYD tienen un conector que se llama GBT, el que estamos mencionando, y tenemos también el conector Tesla. Todo este tipo de conectores los hablo que son para carga lenta. Cuando incrementamos la potencia de carga y nos vamos a una carga rápida, se conoce ya no como tipo 1, sino tipo CCS1. Así se determina para lo que es carga rápida. Y para el tipo 2 se llama CCC2. Y para GBT sigue siendo GBT y Tesla sigue siendo Tesla. Entonces, en este momento en México tenemos esos
cuatro tipos de conectores. Y esa es la parte que es interesante, porque no obstante que tenemos 4 tipos de conectores, también tenemos ya tecnología por si es que tú tienes un vehículo de manufactura europea, pero necesitas cargar en una toma de un vehículo americano. Ya existen adaptadores. Es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, si tú tienes una computadora que quieres, un teléfono Apple que quieres cargar con otro tipo de conector, ya existen también adaptadores. Entonces, a esa tecnología nos vamos. Entonces, podemos utilizar adaptadores, tenemos cargadores para cualquier tipo de formato o cualquier tipo de protocolo de carga. ¿Ok? Ahora bien, siguiente pregunta. Más bien, siguiente respuesta. Me hablas respecto a todo lo que es la seguridad respecto a los cargadores. Ok. Bajo la NOM 001C de 2012, esa es la norma que nos rige a todos los que vamos a hacer instalaciones eléctricas de vehículos eléctricos. En el artículo 625, hasta parece que fue tema de tesis, porque me la sé casi de memoria. Se las repito nuevamente, NOM 001C de 2012, artículo 625, en esa fracción nos habla respecto a todo lo que es las características para la instalación de infraestructura de puntos de carga de vehículo eléctrico. Al momento de cumplimiento de esa norma, nos indica que todos los cargadores en México deben de tener el cable integrado hacia el punto de carga, para con eso tener un punto de seguridad. Segunda parte, nos indica el tipo de cable y calibres que debemos de utilizar para todo lo que es la parte de conexiones de vehículo eléctrico, toda la alimentación que debemos de tener. Y adicional a eso, nos pide que tengamos un punto de desconexión o un punto de protección, que en este caso vamos a hablar sobre una pastilla termomagnética que debe de estar calculada hacia lo que es el cargador. Es decir, yo tengo un cargador a 7.4 kilowatts, lo que me equivale 32 amperes. La pastilla que yo necesito no es de 32 amperes, es la inmediata superior de 40, porque debemos de tener ese factor de seguridad que mencionan que puede ser 1.15, pero nosotros nos vamos prácticamente a 1.25. Y con ese factor de seguridad, ahora sí que valga la redundancia, aseguramos de que primero se va a disparar la pastilla antes de que pase algo en el cargador y evitar precisamente un incidente con el cargador. Adicional a eso, como los cargadores están instalados bajo una red eléctrica, ya sea residencial de tu domicilio, ya sea de condóminos o ya sea de una industria, siempre nosotros recomendamos que tengan otro medio de desconexión, que es un disyuntor precisamente, que lo que va a hacer es, dependiendo la capacidad interruptiva que tenga, va a hacer que se dispare también, no solo para protección del cargador, sino para protección de la persona. Entonces, es lo clásico que vemos, por ejemplo, en hoteles o en residencias que tienen sus conectores con tierra. Entonces, es una protección de falla tierra, que al momento de que llega a tener uno un contacto accidental, porque no creo que nadie diga, hoy quiero ir a tocar el contacto, no creo. Por eso digo que sea algo accidental. Si se llega a tocar, sí vas a recibir una descarga, pero va a ser mínima. Inmediatamente se dispara. Entonces, esa es la parte de protección hacia el cargador. Ahora bien, vámonos hacia la interfase que debe de existir entre el cargador y el vehículo. El vehículo tiene una computadora, todos los vehículos, y lo que va a hacer el vehículo es, al momento de que conectas el cargador hacia el vehículo, van a hacer un test entre el vehículo y el cargador. Si no existe ningún problema, en ese momento empieza la carga. Si llega a existir algún problema en el momento de conectar o de la carga y todo eso, automáticamente te va a mandar una señal de alerta el cargador para decir hay un error, o bien el vehículo te va a mandar una señal de error
de que no es posible cargar. Con eso se evita que exista el flujo de energía hacia el vehículo y con eso un riesgo. Entonces, así es como se lleva a las partes de seguridad. Bueno, aquí va otra pregunta. Mencionó que había dos tipos de baterías, una de carga rápida y otra de carga lenta. Yo sé que estas tienen una segunda vida, pero ¿cuál sería su periodo de vida máximo y mínimo? Bueno, para las baterías ya lo hemos mencionado, empieza una degradación a partir del 8º año. Esas son estimaciones. Entonces, a partir del 8º año ya empieza a haber una degradación en lo que es la potencia que pueden tener las baterías. Y hasta ahorita la vida útil pudiera llegar prácticamente hacia 15 años, pero nada más que tendríamos que estar de manera constante haciendo un monitoreo. Ahora bien, es importante lo que mencionas de lo que es carga lenta y carga rápida. Las formas de carga que se recomienda es carga lenta de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque vamos a evitar una fatiga en la batería. Entre más veces carguemos el vehículo en carga lenta, vamos a prolongar la vida de la batería. Porque a final de cuentas el vehículo va a estar recibiendo potencia, pero por ejemplo a 7.4 kilowatts. Es una potencia baja para lo que es la capacidad que puede aceptar el vehículo. Pero sabemos que puede haber ocasiones que requieras toda una carga rápida. Y la carga rápida lo que va a hacer es que al momento de que conectas el vehículo, te va a dar toda la potencia que el vehículo acepte. Hay vehículos que pueden aceptar potencias de 25 kilowatts, 50 kilowatts, 100 o hasta 150 kilowatts de potencia de carga. Con lo cual va a ser sí un ciclo de carga mucho menor, pero vas a generar que la batería acortemos la vida útil. Pero créeme, si no hay la necesidad de estar haciendo carga rápida, con la carga lenta te va a dar para que la batería no se vaya degradando en más corto tiempo. Bueno, como mencionó hace rato, mucha de la energía eléctrica que obtenemos actualmente es por la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿hay algún tipo de impacto positivo para el medio ambiente o para la reducción de emisiones de carbono que las flotillas se cambien de combustibles fósiles a energía eléctrica? Sí, hay muchos beneficios, inclusive no son beneficios que uno lo determine. Hay acuerdos internacionales, inclusive por parte de la ONU, se les llama los acuerdos de la COP26 o COP27, que prácticamente son acuerdos climáticos. Como sabemos, el mayor impacto, uno de los mayores impactos, aparte de la industria, es tener tantos vehículos eléctricos. Pero las industrias son las que tienen las mayores cantidades de flotas de vehículo eléctrico. Lo podemos ver en la calle, podemos ver que vemos camionetas de reparto de Sabritas, camionetas de reparto de Coca-Cola, camionetas de reparto de Electropura, de cualquier cosa que nosotros veamos, es flotilla de reparto. Las grandes industrias, como lo es Coca-Cola, PepsiCo, Amazon, todas ellas, están dentro de estos acuerdos internacionales. Bajo estos acuerdos internacionales, ellos se comprometen a ir bajando la emisión de gases de efecto invernadero para evitar precisamente toda esta parte de daño al medio ambiente. Y la manera más fácil y rápida de hacerlo es precisamente cambiar a flota eléctrica, porque tú ya tienes, por ejemplo, indicadores de emisiones de CO2 al ambiente por vehículo. Si tú tienes un vehículo que emana anualmente 1000 kilogramos de CO2, al momento de que tú pones un vehículo eléctrico, en automático lo puedes quitar de tu estadística.
Pero si eso lo multiplicas de que tu flota eléctrica son 50, pues ya tienes esa misma cantidad de CO2 que ya no estás emitiendo. Dentro de las empresas que son más comprometidas con el medio ambiente tenemos, por ejemplo, Grupo Bimbo, que tiene un proyecto hacia 10,000 coches eléctricos de aquí a, me parece que son 7 años, que van a hacer el cambio de toda su infraestructura de vehículos de combustión a eléctrico. Entonces, con esos compromisos se genera un impacto para reducción de todo lo que es la emisión de CO2 al ambiente. Entonces, toda esa parte de flotillas es muy beneficioso, pero nuestra parte también es tener algún vehículo eléctrico para también apoyar. La ventaja que es que ya las nuevas generaciones de vehículo eléctrico que vienen hacia dentro de un año ya van a venir con precios mucho más accesibles, con lo cual nos va a permitir tener la posibilidad de comprar un coche eléctrico con un enganche y a crédito y poder seguir viendo esa parte de beneficios. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Bueno, yo no, lamentablemente no entré desde un principio y no sé si abarco ese tema, pero un carro que esté con Volkswagen, ¿en qué punto puede cargar? Ok. Esa es una pregunta muy interesante porque se le llama estrés, y es en serio, estrés del conductor de vehículo eléctrico. Pasa que cuando tú conduces un vehículo eléctrico y llegas por debajo del 40% de tu batería, te empiezas a decir, ¿y ahora dónde cargo? Y más si estás en una zona donde no conoces. Ok. Nosotros como Volkswagen y por parte de nuestra planta en España, hemos participado en licitaciones y en proyectos para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, yo te podría decir que ya existen aplicaciones en el teléfono, Google Maps, donde le pones punto de carga de vehículo eléctrico y ya te lo indica. Tenemos aplicaciones como lo es Charge Now, que también te lo indica. O sea que ya tenemos una variedad. Pero a final de cuentas, tú vas a ir identificando dónde cargar porque es tu camino. La infraestructura ahorita está en desarrollo en México. Muchos de los principales proyectos primero fueron ejecutados por el gobierno, es decir, los puntos de carga de Comisión Federal de Electricidad están colocados en su mayoría donde hay lugares de cobro de recibos de luz o los famosos efemáticos. Si ustedes ven ahí un poste verde con un cargador, les puedo asegurar que son de nuestra planta de España. Tenemos, por ejemplo, la red de infraestructura de BMW que va desde Puebla hasta San Luis Potosí. Esa red de infraestructura también tiene algunos cargadores de nuestra planta de Barcelona. La red de infraestructura de Audi también. Entonces, la gente que compra un vehículo eléctrico, lo primero que hace es familiarizarse con toda la parte de las aplicaciones, con toda la parte de saber dónde puede cargar. Y créeme que hay mucho más puntos de los que tal vez ustedes piensen. Pasa, por ejemplo, como cuando uno dice, yo quiero tener un vehículo rojo, y de repente ves muchos coches rojos en todos lados. No es tanto que de momento tú hayas decretado y que ya empiecen a surgir los coches rojos por todos lados. No, estás empezando a familiarizarte y estás empezando realmente a ponerle atención a todo lo que es la red de infraestructura para saber dónde cargar. Y lo mismo me pasó a mí. Yo estoy manejando un vehículo eléctrico y a raíz que manejo un vehículo eléctrico pienso y veo que hay muchos más vehículos eléctricos de los que pensaba, pero es porque ya estamos enfocando realmente hacia un punto que estamos poniendo más atención. Bueno, otra pregunta. Y como marca, ¿qué los diferencia de alguna otra marca que igual produzca carros eléctricos como lo es Tesla y demás?
Bueno, nosotros no fabricamos vehículos eléctricos. Nosotros somos especialistas en infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Es decir, nuestra empresa lo que hace es hacer visita en sitio para ver cómo está tu red eléctrica. Y en base a eso, determinar si es posible o no poner un punto de carga. A partir de ahí, nos vamos a toda la parte legal, toda la parte de gestión. Es decir, si ya tienes una potencia contratada, pero necesitas mayor potencia, tienes que ir a hacer una solicitud ante Comisión Federal de Electricidad. Nosotros hacemos también esa asesoría para la gestión legal para poner un punto de carga. De ahí nos vamos a toda la parte de lo que es infraestructura, es decir, podemos colocar nosotros todo lo que es un transformador nuevo, todo lo que es obra civil, todo lo que es soportería, canalización, todo lo que son tableros eléctricos, todo eso lo podemos también integrar. Podemos colocar el punto de carga y a partir de ahí podemos nosotros hacer sistemas de gestión. Ese sistema de gestión puede ser tan básico como dejar un punto de carga abierto o bien tan amplio como poder controlar yo un punto de carga estando en otro lugar. Desde en este momento yo puedo estar en Monterrey y puedo ver cómo están los cargadores en otros lugares y, por ejemplo, habilitarlo o deshabilitarlo, o poner horarios de carga, o bien gestionar la potencia, es decir, que en lugar de darte 7.4 kilowatts, te des 5 kilowatts. Todo eso lo podemos hacer y todo eso va vinculado hacia lo que son las flotillas, a lo que son los nuevos vehículos eléctricos, hacia tener un diferencial más allá de poner un punto de carga, porque poner un punto de carga, yo te podría decir, es pones unas protecciones y alimentas hacia 220, fase neutro, y ya está operando. Y lo tienes y funciona. Pero ¿qué pasa si tú requieres un segundo cargador y estás en un condominio y en ese condominio hay 3, 4 personas que tienen vehículo eléctrico? No te va a gustar de que otra persona cargue en tu punto. Entonces, ahí ya empezamos con la tecnología. Ya puedo ponerte un punto de carga con tecnología tal que te lo puedo bloquear mediante un código QR, mediante una tarjeta RFID, o bien subirlo a una plataforma, visualizarlo en una nube. Entonces, todos esos diferenciales son lo que hacemos como empresa para poder ofrecer en el mercado. A Volkway le ha interesado hasta cierto punto el poderse incluir en el sector público para que el transporte se pudiera hacer de manera 100% eléctrico, o aún no están como que interesados en esa parte. Mira, Volkway como tal tenemos vehículos eléctricos, inclusive la parte de Volkway manejamos eléctricos. Nosotros como Volkway pertenecemos a una empresa a un corporativo que es Grupo Signos. Grupo Signos es dueño, vamos a ponerlo así, de empresas como lo es Prolec, que es fabricante de transformadores, subestaciones, es dueño de lo que es Viacable, Conductores Monterrey, Viacon, Conductores del Norte, y de otras empresas adicionales como lo es Swan, como lo es Quesos Caperucita, como lo es Botanas y Derivados. Y créeme que como empresa en Volkway iniciamos ya con nuestros vehículos eléctricos, pero a su vez las empresas del grupo también las estamos migrando hacia todo lo que es movilidad eléctrica. Entonces, estamos comprometidos también nosotros. Chicos, hasta aquí llega la sesión de preguntas. Ya no tenemos nada. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Como ingenieros en transporte, sabemos que es de mucha importancia conocer el desarrollo que ha implementado una empresa tan reconocida en México como es Volkway, en cuanto a la electromovilidad, enfocándose en el futuro sustentable, lo cual tenemos mucho por conocer y así actualizarnos para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y es momento de dar cierre, no sin antes agradecer a todos ustedes por asistir, ya que cada evento lo hacemos para que ustedes se nutran de conocimientos. Si me permiten algo,
Volkway, como lo hemos mencionado, estamos muy comprometidos con todo lo que es la vinculación universitaria. Y a mí me interesaría que no quedara más allá de esta plática. Sabemos que es un tema nuevo, sabemos que son tecnologías inclusive que no se ven dentro de la carrera. Hemos oído hablar mucho de electromovilidad, hemos oído hablar mucho respecto a puntos de carga eléctrico, cómo se genera, cómo se conecta y todo eso. Pero lo que podemos hacer como empresa, como nosotros, es ofrecerles a ustedes un curso el cual pudiéramos nosotros inclusive darle una constancia con la cual ustedes pudieran tener un punto de referencia de instalaciones de vehículo eléctrico. A las personas que estén interesadas, créanme, podemos nosotros hablar con el director de la carrera, aquí con precisamente nuestras compañeras de ACEIT, precisamente para poder hacer este grupo de trabajo, hacer un curso el cual podamos nosotros darles la capacitación de instalación de puntos de carga, para que conozcan los equipos, para que vean los alcances, para que vean qué se necesita para instalarlos, para profundizar más en una norma, para profundizar más en todo lo que va alrededor de. Entonces, lo pongo en la mesa y yo creo que lo pudieran aceptar sin ningún problema y ya generaríamos un poco más de vinculación universitaria y si fuera necesario hacerlo de manera presencial, lo estaríamos haciendo con todo gusto. Entonces, lo dejo ahí nada más para que coordinemos algo a futuro. Sí, claro que sí, muchas gracias. Creo que a todos nos emociona esta parte de la vinculación, el poder estar más adentrados dentro de una empresa muy importante, enfocadas a las nuevas tecnologías y, como lo mencioné, al futuro sustentable. Por último, y no menos importante, muchas gracias al ingeniero Eduardo Alvarado para ACEIT, y considero que para todos los que estamos aquí presentes, después de esta interesante entrevista, queda claro que no cabe duda de que ha llegado demasiado lejos y es invitado a colaborar cuando usted guste. ACEIT. A continuación, le haremos la entrega de un reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Ciencias Sociales y Administrativas, en el marco de la 10ª Expo Conexión Transporte, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Eduardo Alvarado Hernández por su participación en la entrevista Desarrollo de la Electromovilidad en México, llevada a cabo en esta unidad académica. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y esperemos que hayan aprendido mucho de esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.